Hola amigos, el tema de hoy es el análisis de la clasificación de una función por medio de gráficos, es decir, cómo darnos cuenta si una función es inyectiva, suryectiva o biyectiva solamente por el análisis del gráfico. Bien, para ello vamos a tener que trazar rectas horizontales, es decir, paralelas al eje X, y según el comportamiento de estas rectas vamos a ver si es inyectiva, si es suryectiva o si no es ninguna de ellas. ¿Por qué? Por ejemplo, si una función es inyectiva, o mejor dicho, no es inyectiva, eso no implica que vaya a ser suryectiva. O sea, puede ser que una función no sea nada, no entre en la clasificación ni de inyectiva ni de suryectiva y por supuesto tampoco biyectiva. Arranquemos analizando que una función es biyectiva cuando es inyectiva y suryectiva. Bien, eso es lo más fácil. Ahora, ¿cuándo una función es inyectiva? Una función es inyectiva cuando los elementos del segundo conjunto, que recuerden son los representados en el eje Y, son imagen de un solo elemento del conjunto de partida. ¿Cómo hacernos para darnos cuenta de eso? En un gráfico. Y al trazar las rectas horizontales, estas rectas a lo largo de todo el eje Y deben cortar al gráfico, en este caso representado por la línea roja, lo deben cortar en un solo punto. ¿Sí? Fíjense. Acá lo corta, siempre que lo cortó en un solo punto. Por ahí van a pensar qué pasa si trazo la recta por acá. Y tenemos que recordar que estos gráficos corresponden a rectas infinitas, o sea que esta recta va a continuar de manera tal que cada vez que yo trace una recta, por más abajo que la trace, siempre se va a encontrar con la recta por acá abajo y la va a cortar en un solo punto. Lo mismo sucedería para arriba, ¿no? Acá la recta continuaría infinitamente, entonces siempre que tracemos una recta vertical, por más arriba que nos vayamos, siempre se va a encontrar por allá con la recta roja que la va a cortar en un solo punto. Eso quiere decir que esta función es inyectiva, porque las rectas cortan siempre al gráfico en un solo punto. Bien, ahora vamos a analizar si es suryectiva. Y para poder entenderlo tenemos que recordar que una función es suryectiva cuando todos los elementos del segundo conjunto, es decir, los del eje Y, son imagen de algún elemento del primer conjunto. ¿Eso qué quiere decir gráficamente? Y que a lo largo de todo el eje Y, estas rectas horizontales tienen que cortar al gráfico de la función en al menos un punto. Lo tienen que cortar, sí o sí. En uno, en dos puntos, no importa, lo tienen que cortar. Y acá vimos que en esta recta, por más que me alejara, siempre lo cortaba. ¿Vieron? Decíamos que en un punto, bueno, siempre lo corta, siempre lo corta, siempre lo corta. Todas las rectas horizontales a lo largo de todo el eje Y lo van a cortar en un punto. O en más, no importa, en este caso en uno, lo cortan, por lo tanto es suryectiva. Eso quiere decir que esta función, dada a través de una recta, que es la función lineal, si ustedes recuerdan, es una función biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y suryectiva, por lo tanto es biyectiva. Veamos otro ejemplo, para que lo entiendan un poquito mejor si les queda un poco todavía de duda. Vamos a suponer esta otra función, la parábola. La parábola, que es la representación gráfica de la función cuadrática. Dijimos que para que sea inyectiva, al trazar las rectas horizontales a lo largo de todo el eje Y, esas rectas tienen que cortar a la función en al menos un punto. Tienen que cortarla en un punto. ¿Qué pasa cuando trazo una recta por acá, horizontal, ¿no? Paralela al eje X. O la trazo por acá. Esas rectas van a cortar a la función, no en un punto, en dos. ¿Ven? Acá ya no corta en uno, corta en dos. Esto quiere decir que esta función no es inyectiva, porque esas rectas horizontales cortan a la función en más de un punto. Eso quiere decir que, por ejemplo, el numerito que tenemos acá, que puede ser, no sé, el 2,1, corresponde
para uno de acá y para este otro. O sea, corresponde a dos valores de x. Dos valores de x tienen la misma imagen. Entonces, esta función ya no es inyectiva. ¿Entienden? Porque para que sea inyectiva, cada elemento del segundo conjunto tiene que ser imagen de un único elemento del primer conjunto. Y acá estamos viendo que, por ejemplo, este número es imagen de dos valores del primer conjunto. Lo mismo sucedería para este caso y para las infinitas rectas que ustedes van a trazar y van a cortar en 2 puntos al gráfico. O sea que esta función ya no es inyectiva. Analicemos ahora a ver si es subyectiva. Para que sea subyectiva, esas rectas que trazamos horizontales a lo largo de todo el eje Y deben cortar a la función en algún punto. No importa si en más de uno, la tienen que cortar. Y acá la cortan, o sea que para todo este sector la función sería subyectiva. Inclusive cuando la tracemos acá, justo sobre el eje X, ahí corta la función en un punto. Pero ¿qué pasa si yo sigo para abajo? ¿Qué pasa por acá? Esta parábola es infinita pero para arriba. Para abajo no sigue el dibujo. No existe dibujo, no existe función acá abajo. Entonces, para estas rectas que trazamos en esta parte, no cortan a la función en ningún punto. Eso quiere decir que la función no es suryectiva. ¿Por qué? Porque para que sea suryectiva, recordemos que todos los elementos del segundo conjunto, o sea, todos los elementos del conjunto Y, tienen que ser imagen de algún elemento del conjunto X. Y si acá abajo no tenemos gráfico en toda esta parte, es porque los números negativos no son imagen de ningún elemento del primer conjunto. Quiere decir que si esta función, esta parábola, está definida de reales en reales, esta función no es ni inyectiva ni suryectiva. Ahora, ¿qué pasa si nosotros modificamos el conjunto de llegada? Que no sean todos los reales, que el conjunto de llegada sean solamente los reales positivos. Si el conjunto de llegada son los reales positivos, mi eje Y solamente va a ser esta parte. Esta parte no va a existir, porque me piden acá que el conjunto de llegada sean solamente los reales positivos. Entonces, si el conjunto de llegada son solamente los reales positivos, o sea, esta parte, yo voy a tener que trazar las rectas horizontales de acá para arriba, porque esta parte no va a existir. Al no existir esta parte, no puedo trazar rectas allá abajo. Si la función entonces se concentra solamente considerando el eje Y positivo, en ese caso, la función sí sería suryectiva. Va a seguir sin ser inyectiva, porque las rectas horizontales cortan a la función en más de un punto, pero sí va a ser suryectiva. Pasemos a otro ejemplo. Vamos a ver esta otra función. Esta función está definida no de reales en reales, sino que va a estar definida. El conjunto de partida va a ser de -3, sin tomar el -3, a infinito. ¿Por qué? Porque en esta otra parte todos los números menores a -3 no tienen función. Ven, acá no hay gráfico, no tendrían imagen, no sería función. Entonces tengo que restringir el dominio de esta función a partir del -3, de -3 a infinito. Y el conjunto de llegada van a ser todos los reales. Acá sí, fíjense, no vamos a tener problema, porque si trazamos rectas horizontales a lo largo de todo nuestro conjunto de llegada, o sea, de todo el eje Y, que son todos los reales, esas rectas siempre van a cortar a la función en un punto, siempre. Entonces, es inyectiva porque siempre corta el gráfico en un punto, y es suryectiva porque siempre lo cortan. Quiere decir que esta es una función biyectiva también, porque es inyectiva y es suryectiva. Pasemos a un último ejemplo. Esta función, que van a ver más adelante, o tal vez ya lo sepan, corresponde al gráfico de una función trigonométrica.
¿En qué consiste este gráfico? Es una curva que siempre lleva ese recorrido, ¿ven? Sube hasta el 1, baja hasta el -1, vuelve a subir hasta el 1 y baja hasta el -1, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Siempre lleva ese recorrido. Entonces, si esta función consideramos que está definida de reales en reales, ¿sí? O sea, todo el eje Y consideramos, ¿no?, para nuestro análisis de si es inyectiva o suryectiva. Cuando nosotros tracemos las rectas horizontales a lo largo de todo el eje Y, nos vamos a encontrar con una parte arriba y otra parte acá abajo, en donde esas rectas no van a cortar al gráfico en ningún punto, porque yo les dije que las curvas suben hasta 1 y bajan hasta -1, pero no se pasan de ahí, no son infinitas hacia arriba como una parábola. Entonces, ¿qué pasa? Acá las rectas no cortan a la función en ningún punto. Si no cortan a la función en ningún punto, la función no es suryectiva. ¿Y qué pasa cuando tracemos por acá? ¿Qué pasa con estas rectas? Estas rectas van a cortar a la función en más de un punto. Fíjate acá, en esta parte hasta 3. Y si la continuamos, como se sigue haciendo esa curva, la van a cortar en muchos puntos. Quiere decir que no la cortan en un solo punto, por lo tanto la función no es inyectiva. Acá el que sea inyectivo o no, no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar que sea suryectiva. Si en lugar de tener acá como conjunto de llegada los reales, hubiéramos tenido el intervalo -1, 1, ¿sí? Solamente ese conjunto de llegada. Si el conjunto de llegada es solo ese, entonces tenemos que analizar las rectas de -1 a 1 nada más. Y si consideramos las rectas entre -1 y 1 solamente, esas rectas sí cortan a la función siempre en un punto, ¿entienden? De -1 a 1 las rectas lo cortan en un punto. Entonces, si el conjunto de llegada fuera -1, 1, en ese caso sí la función sería suryectiva. Pero de reales en reales no es ni inyectiva ni suryectiva. En cambio, si la analizáramos de reales en -1, 1, la función solamente resultaría suryectiva. Bien, espero que hayan comprendido un poquito más este tema. Nos seguimos viendo. Besitos.